Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? El Señor les bendiga. Bueno, estamos nuevamente para compartir una palabra en este día, rogando al Señor y orando siempre por cada uno de los hermanos que pertenecen al ministerio y por toda nuestra nación también en esta situación que estamos viviendo, confiando plenamente siempre en nuestro Señor. Quisiera compartir una palabra con ayuda del Señor en el libro de Efesios, una meditación en el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a ver unos versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cómo tenemos que andar? El texto 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Meditando en esta palabra quería hablar acerca de la unidad y le puse así como siempre me piden un título, de lo ideal a lo real, ¿no? A veces idealizamos algo como le pasa muchas veces a las personas cuando vienen a la iglesia, las personas que son nuevas en la fe, piensan que traspasar las puertas de la iglesia es encontrarse ya con un oasis, con un pedazo de cielo donde, bueno, más o menos los ángeles están ahí. Y de repente, pasado un tiempo, se dan cuenta que de lo ideal, de lo que idealizaron y pensaban, la realidad y el contacto con las personas, nada que ver con lo que idealizamos, ¿no? Porque, bueno, la iglesia está compuesta por personas imperfectas, por personas que han cometido errores, por pecadores que se han arrepentido, que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador y están en este camino de perfección, ¿no? Eso nos pasa a todos. Y siempre decimos algo así un poco gracioso cuando las personas por ahí se quejan o dicen, bueno, me voy de la iglesia porque hay defectos en la iglesia. Entonces yo digo, bueno, a donde vayas, si encontrás la iglesia perfecta, cuando pongas el pie en esa iglesia, ya va a dejar de ser perfecta porque vos no sos perfecta, ¿no? Pero lo importante de todo esto es hablar acerca de la unidad, ¿no? Que podamos ver que hay muchas más cosas que nos unen que aquellas cosas que nos separan. La unidad, dice, es propiedad que tienen las cosas de no fragmentarse, no se puede romper, sin alterarse o destruirse. La iglesia es un lugar donde vienen personas de distintos extractos sociales, personas quizás adineradas, personas muy humildes, con escasos recursos, personas de distintas culturas, puede haber personas de distintas naciones también en la iglesia, personas que quizás tienen trasfondos sociales y culturales totalmente distintos. Pero cuando venimos a la iglesia, cuando venimos al Señor, tenemos que entender que a pesar de esas diferencias que podamos tener, culturales y sociales, hay algo que nos debe unir. Y vamos a ver qué es eso que nos une. Recién lo hemos leído en la palabra, pero vamos a ir paso a paso. Lo primero que tenemos que entender es que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Un cuerpo, dice la palabra, tenemos todos un bautismo, una esperanza, un Señor, un Dios. Hay una cabeza que guía y sustenta el cuerpo y su nombre es Jesucristo. Nosotros pertenecemos a ese cuerpo donde la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Saben que quizás hay prótesis que pueden cumplir la función de un miembro del cuerpo, ¿no? Puede ser una mano, una prótesis de la mano, puede ser una prótesis de una pierna. La persona puede caminar con un pantalón largo, no se nota. La persona puede caminar, puede andar. Hay distintos tipos de prótesis,
Pero la diferencia que tiene la prótesis a los miembros naturales del cuerpo es que no tiene arterias, no tiene venas, y no corre sangre por esa prótesis. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser parte de este cuerpo, pero que podamos trabajar en unidad, que podamos servir al Señor en unidad, que es algo que muchas veces cuesta mucho, pero que si realmente nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a ir trabajando esta unidad en nuestros corazones, porque la unidad viene directamente del Espíritu. Trabajamos nuestro carácter, trabajamos nuestra forma de ser para poder estar equipados, para poder trabajar también con el resto de las personas que nos rodean. Como seres humanos somos seres sociables y estamos siempre conectados a otras personas, conectados a otros ministerios, y tenemos que trabajar siempre en conjunto, ¿no? Mi andar debe ser, dice la palabra, con toda humildad y mansedumbre, ¿no? Esto es uno de los requisitos más importantes que hay en la palabra de Dios. Y si seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, una de las características más importantes que Él tenía era, a pesar de ser el Hijo de Dios, Él siempre se mantuvo humilde. Entonces, una de las características que tiene que tener el creyente, el cristiano, el que conoce, el que se relaciona con Dios, es la humildad. La mansedumbre, ¿no? Personas mansas, personas sensibles, personas que puedan compadecerse del prójimo, personas que tengan un corazón sensible. Pero a veces una persona mansa puede ser una persona humilde, pero no significa que no tenga carácter, porque nuestro Señor era manso. Moisés dice que no había otro hombre más manso que él en la tierra, y sin embargo cuando descendió del monte y vio todo lo que el pueblo estaba desenfrenado, hizo derretir las estatuas que tenían de oro y les hizo tragar el oro a todas las personas que lo seguían, ¿no? A todo el pueblo, y era manso. Entonces no nos confundamos a veces, quizás decimos una persona que es mansa tiene que ser una persona totalmente sometida y no tener carácter. No tiene nada que ver con el carácter. Nuestro Señor también era manso, pero cuando llegó al templo y vio que estaban haciendo negocios en el templo, se enojó, tomó un látigo y comenzó ahí a darle a las personas que estaban haciendo negocios en la casa de Dios. Pero lo que nosotros tenemos que trabajar, cada uno de nosotros, es esto, ¿no? Poder ser humilde, poder tener mansedumbre, poder también, dice, soportándonos los unos a los otros, en amor. Qué importante que es que el Señor nos dé esa paciencia para poder soportar al que es diferente, que sea un desafío para mi vida trabajar con una persona que no es igual a mí, que no piensa como yo, que tiene otra forma de ser, otra forma de pensar, pero que ama también a Dios, que trabaja para el Señor, pero tiene otra forma. Entonces, que el Señor nos ayude para poder soportar y para poder trabajar, como dice su palabra, en humildad, ¿no? Entendiendo lo que dije hace un momento, que nos identifica un cuerpo, que nos identifica un Señor, que nos identifica Jesús como cabeza de ese cuerpo. Yo quiero pertenecer a ese cuerpo. Yo no quiero ser una prótesis, yo no quiero ser una persona solitaria que solamente piense que yo sé hacer las cosas, que yo tengo razón, que como yo no hay otra y puedo seguir trabajando así sola. El vínculo que me debe unir al pueblo, dice la palabra, que es el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. ¿Qué significa paz? Paz es ausencia de guerra, de conflictos, de disensiones, de discordia.
Esto es poder tener paz. Y a veces se me ocurre, ¿no? Por dar un ejemplo cotidiano, quizás la mujer está esperando al esposo con el mate, con una torta, con algo rico que preparó y de repente se demora porque tuvo un problema con el tránsito o se demoró en un trámite o se quedó hablando con alguna persona que lo demoró. Y todo ese ambiente que preparaste para recibir a tu marido, que lo estás esperando ansiosa, porque llegó tarde, termina siendo un conflicto, ¿no? Que por qué llegaste tarde, que por qué yo te estoy esperando, que esto, que aquello. Y de repente ese momento que preparaste para disfrutarlo en paz, se convirtió en un conflicto, se convirtió en un clima de pelea, de discordia. En vez de ver que llegó bien, que llegó sano, aunque se retrasó y poder disfrutar, hay personas que siempre se están relacionando a través del conflicto. Entonces yo te invito en esta hora para que puedas examinarte y es una decisión que cada persona tiene que tomar. Yo tengo que trabajar en mi vida siempre para poder trabajar el tema de poder ser humilde, de poder trabajar con los hermanos con un vínculo de paz, no de disensión, no de discordia, no de pleito. Hay personas que son muy propensas al pleito. Cualquier cosita es un motivo para enojarse, para pelear, para discutir. Y tenemos que rever esto. Podemos desaprender aquellas cosas que hemos aprendido mal. Cuando ya tomamos una madurez, cuando ya somos adultos, ya no podemos estar justificando malas actitudes porque decimos, bueno, por mi niñez, por mi papá, por mi mamá, porque la vida me hizo esto, me hizo aquello. Cuando uno ya toma cierta madurez, cuando uno crece en la vida, ya tiene la potestad de tomar decisiones sobre lo que quiere y lo que no quiere. Entonces es decisión de cada uno decir, bueno, yo tomo este rumbo porque esto es lo mejor para mi vida. Entonces que podamos trabajar esto, ¿no? El vínculo de la paz, el vínculo de la unidad, el vínculo del amor, el vínculo de la protección al otro. Es importante esto, ¿no? Dice la palabra de Dios también solícitos en guardar, ¿no? Solícitos. ¿Qué es una persona solícita? Es una persona que es diligente, es una persona que tiene disposición y a esa disposición le agrega acción. Es una persona solícita. Dice la palabra de Dios que de esta manera tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del espíritu. Yo tengo que apresurarme no para pelear, no para enojarme, no para discutir. Yo tengo que tener esa solicitud para, si hay un problema, poner paños fríos. Si hay una discusión, tratar de bajar eso, no, como dice el dicho, de echar leña al fuego, sino ser una persona que trato de desdramatizar las situaciones para que pueda venir la paz sobre esa familia, sobre ese tema, sobre esas personas que quizás están en una situación de enojo. Solícitos en guardar el vínculo de la paz. Que el Señor nos pueda ayudar a cada uno de nosotros a que seamos diligentes siempre para poder guardar esto en nuestras vidas, en la familia, ¿no? Es una decisión que cada uno toma, ¿no? Yo decido no dar lugar al enojo, al rencor, pongo mis fuerzas, pongo todo de mí para poder seguir trabajando en unidad. Porque la unidad es una de las funciones más importantes y viene solamente del espíritu. Entonces yo tengo que trabajar siempre esto, ¿no? Tratar de estar apegada al Señor, a su palabra, a su presencia, para que pueda cada día poder parecerme más a Él. Tengo muchos defectos, tengo muchas cosas por cambiar, pero cuando Dios me habla, cuando su palabra es revelada a mi corazón, esa palabra revelada tiene que producir cambios, porque si no, nos convertimos en religiosos, que vamos un domingo, que vamos un martes,
a la iglesia, alabamos al Señor, escuchamos la palabra, nos vamos, pero esa palabra no provoca cambios en mi vida. Y la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios dice que debe penetrar en mi vida para producir esos cambios. Entonces, conocer al Señor, conocer su palabra, conocer su presencia, me tiene que ayudar a cambiar aquellas cosas que no están bien en mi vida y que no me ayudan a relacionarme bien con el prójimo. Otra de las cosas que es un enemigo de la unidad es el egoísmo. El egoísmo es el enemigo de la unidad, ¿sí? Y trata de destruir. ¿Por qué hay personas egoístas? Porque muchas veces hay una valoración incorrecta de uno mismo. Se llama presunción, se puede llamar orgullo, se puede llamar vanidad. Cuando tenemos un pensamiento, ¿no?, que estamos en un lugar donde nadie nos puede decir nada, donde nadie nos puede quizás corregir en algo, donde siempre cualquier cosita hace, ¿no? Hay un botoncito que se toca en nosotros, que ese botoncito hace que uno enseguida esté a la defensiva. Hay un texto que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿sí? Antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Este ha sido un texto que nos ha acompañado a nosotros, a mi esposo y a mí, desde el principio del ministerio, ¿no? Cuando uno hace carne la palabra en uno y trata de cumplirla, las cosas cambian, la realidad cambia. Cuando yo puedo estimar a mi hermano como superior a mí misma, entonces no voy a tener tanto conflicto. Ahora, cuando yo pienso que soy superior al otro, entonces ahí es donde vienen los conflictos. Dice la palabra de Dios que nada hagamos por contienda o por vanagloria, quizás para demostrar que yo puedo, para demostrar que soy mejor, para demostrar que soy superior. Ya estoy haciendo las cosas con un espíritu de contención. Pero cuando yo hago las cosas para edificación del cuerpo, cuando yo trabajo en función del cuerpo, en función de dar una mano al otro, en función de ayudar al otro, en función de que el ministerio pueda avanzar, pueda caminar, en función de que el matrimonio pueda funcionar, en función de que las relaciones en la familia cada día puedan ser más armoniosas, entonces estoy trabajando en la función de la unidad. Entonces, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros y que podamos tener este texto en nuestros corazones, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y de esta manera vamos a tener un espíritu humilde, que el Señor pueda bendecir sus vidas y que cada persona que está escuchando esto, especialmente las personas del ministerio, de la iglesia, podamos todos juntos trabajar en el lugar que nos toca. Todos somos importantes, todos somos necesarios. Dios no descarta a nadie, porque todos podemos aportar para el reino de Dios. Pero la manera de trabajar es esta: en unidad, en comunión, en humildad, soportándonos en amor. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo, porque tenemos un mismo bautismo, porque tenemos un mismo Señor y porque pertenecemos a una misma cabeza, y esa cabeza se llama Jesucristo. Que el Señor les bendiga mucho y vamos a hacer una oración para poder finalizar. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que solamente tu presencia, Señor, tu Espíritu nos pueda ayudar cada día en aquellas cosas, Señor, que quizás nos faltan, para poder trabajarlas en nosotras, para poder modificar, Señor, nuestro carácter, para modificar a veces actitudes que no son correctas, Señor, y que cada persona que está escuchando en esta hora, Señor, pueda trabajar en función de la unidad del cuerpo, Señor, sabiendo que tú nos has llamado,
que nos has tenido por fiel poniéndonos en el ministerio, no por merecerlo, sino por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Y te rogamos, Padre, que cada persona se pueda unir a esta oración y pidiéndote a ti, Señor, que nos dé la humildad, el amor para seguir adelante, para no bajar los brazos y para saber que en tus manos podemos hacer muchas cosas que sean de edificación y bendición para tu reino. En el nombre de Jesús bendecimos a cada oyente, ahora y por siempre. Amén y amén. El Señor les bendiga, nos vemos quizás la próxima semana. Un gusto compartir con ustedes.